Gabon guztioi eta ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren mai inguru berri batera, hemen, Radio Vitorian. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, de Sociedad de Estudios Vascos, en Radio Vitoria, para hablar de un personaje a la vez que desde luego está siendo protagonista en las últimas semanas del panorama cultural del territorio. El canciller Ayala con dos invitados de momento. Ya veremos si tenemos algún otro invitado, si llega, si no llega. Así que vamos con las presentaciones. A mi derecha, Félix López. Félix es jefe del Servicio de Museos de la Diputación Foral de Álava. Félix, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Y en este caso, en el canciller Ayala y en todo lo que vamos a hablar a continuación, comisario general del centenario del canciller Ayala, del 6º centenario. Y José Luis Catón, arquitecto de la Diputación Foral de Álava. José Luis, Gabón, buenas noches. Buenas noches, Gabón. Y en este caso, director técnico del montaje de la Catedral Nueva. Efectivamente. La Catedral Nueva, que es uno de los lugares centrales de todo lo que se ha organizado alrededor del canciller Ayala. Por situar y por ir paso a paso, Félix, el canciller Ayala. Desde luego que quien te habla cree que sí que se ha interesado por los personajes alaveses, por la historia del territorio alavés, por conocer los capítulos más importantes. El canciller Ayala, sabíamos de su existencia, pero yo creo que la mayoría de los ciudadanos alaveses del siglo XXI no sabíamos de su importancia. ¿Debido a qué? Bueno, yo creo que es hay varios temas, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, en la enseñanza normalmente se pasa por encima de forma muy ligera, ¿no? Pero el canciller, en concreto, aparte de calles, aparte de hoteles, el canciller era, sin duda, uno de los personajes históricos más importantes del Reino de Castilla en la Edad Media, uno de los personajes históricos, sin duda, el personaje histórico más importante de Álava en la Edad Media, y posiblemente igual el personaje histórico de la comunidad autónoma vasca más importante del siglo XIV, que ha pasado a la historia como por ser el cronista más importante del Reino de Castilla a lo largo de toda la historia y capaz de dejarnos un legado cultural como es el legado de los Ayala en Quejana, que pasa por ser el legado cultural civil más importante que hay en el siglo XIV en todo el antiguo Reino de Castilla. Siglo XIV. ¿Cómo era Álava en el siglo XIV? ¿Tenía las dimensiones que tiene en la actualidad? ¿No existía la figura de Álava que conocemos hoy en día? ¿El territorio que hoy se llama Álava estaba repartido de una manera totalmente diferente? ¿Había ayuntamientos? ¿No había ayuntamientos? ¿Quién mandaba? ¿Quién gobernaba? Siglo XIV, Álava. Bueno, el siglo XIV, Álava como tal no existía. Por eso yo suelo decir que el canciller Ayala los Ayala tenían su dominio sobre territorios que en la actualidad es parte de Vizcaya y parte de Álava. No olvidemos que era señor de todo el Valle de Ayala. ¿Qué era el Valle de Ayala? Señor de Orozco, señor de Llodio, señor de Amurrio, señor de Respaldiza, e incluso los Ayala llegan a ser señores de Pedro López Ayala, señor de Salvatierra. Lo que existía entonces eran las hermandades, se reunían de vez en cuando y a veces tenían enfrentamientos con las hermandades, pero como Álava no existía. Y entonces creo que en este momento, en toda la cornisa cantábrica, los dos personajes más importantes son el canciller Ayala, el linaje de los Ayala, mejor dicho, y el linaje de los Haro. Uh-huh. En el caso de los Ayala, ¿se enfrentaron con alguien, con otros linajes? Sí, sin duda. Cuando llega en 1332 Fernán Pérez de Ayala, el padre del canciller, llega a Vitoria, tiene una política muy clara. Se une con los Guevara, con la familia de los Guevara, muy importante en el territorio histórico de Álava, para luchar en contra de los Murga, que también eran, digamos, opositores a los Ayala, pero también estaban enfrentados por el control del dominio del Quejana. Uh-huh. Estábamos hablando, porque acaba de llegar a los estudios de Radio Vitoria Fede Verástegui, diputado foral de Cultura. Señor Verástegui, Gabón, muy buenas noches. Gabón. En este caso estábamos hablando, acabamos de comenzar la tertulia sobre los linajes, si existía Álava o no existía Álava en el siglo XIV, tal y como lo entendemos hoy, cómo se organizaban por aquel entonces, quién mandaba, quién dejaba de mandar, y ahí es donde usted ha llegado. ¿Y quién mandaba? Porque el señor de Ayala, en este caso,
Pedro López de Ayala, en su origen el nombre Pero, mandaba sobre lo que hoy más o menos denominamos Valle Ayala. También nos decía el caso de Salvatierra, pero sobre el señor de Ayala también seguro que tenía a su jefe, a su vez. Bueno, sobre Ayala está incluido dentro del Reino de Castilla, entonces sin duda el que tiene la primacía y manda es el rey de Castilla. En este momento, pues Pedro I, Enrique II, Alfonso XI, que conviven en esa época, etcétera. Bueno, el rey es el primo entre iguales, el primero, por decir de alguna forma. Pero luego dentro del propio señorío, el señorío jurisdiccional del propio señorío de los Ayala, ahí el rey no mandaba el propio señor, es decir, los Ayala. Uh-huh. Es decir, por eso mismo, cuando el enfrentamiento con Carlos V en la Guerra de las Comunidades, Pedro López de Ayala reúne 4.000 soldados. No son soldados que les pagan ni nada por el estilo, no, eran vasallos suyos que tenían la obligación de ir a la guerra con él, y el que no iba, pues que se tuviera las consecuencias, y ahí ni el rey ni nadie intervenía. Uh-huh. Por eso también en los conflictos entre los Ayala o los Murga Guevara, etcétera, doñaciños gamboinos, cada uno iba con sus huestes. Sus huestes quieren decir son vasallos que entre sus obligaciones tenían la obligación de asistirle al señor en época de crisis o de guerra. Señor Verástegui, la primera reflexión que hacíamos era ¿por qué creemos que muchos alaveses tienen preocupación por conocer la historia de Álava, por conocer los personajes de Álava? ¿Por qué el canciller de Ayala ha pasado desapercibido? Todos más o menos sabíamos de su existencia, pero no de su importancia. ¿Por qué? Bueno, depende de en qué generación. Es decir, a partir de la mía, por ejemplo, sí que ha podido pasar desapercibido. ¿De qué año nos está hablando? Porque yo también esa reflexión sí que se me ha venido a la cabeza. Sí. Si alguien puso a un hotel en Vitoria el nombre de canciller Ayala, era porque era algo conocido. Pues yo diría que hasta los años 70, 80, pues la figura del canciller se estudiaba sistemáticamente en el bachillerato. Tanto en literatura como en historia, pero sobre todo en literatura. En cualquier antología de la lengua castellana, pues te encontrabas el canciller, y nosotros lo hemos estudiado. Lo que pasa es que después, bueno, pues empiezan los cambios de estudios, con el tema autonómico se da más primacía, probablemente pues a los personajes representativos de las autonomías o de las nacionalidades, así entre comillas, y entonces, bueno, pues se olvidan a estos personajes que tuvieron una importancia precisamente en la unidad de España y no en la disgregación, ¿no? Entonces yo creo que hay un trasunto político de por medio que es el que hace que se olviden figuras como la del canciller. Y bueno, como decíais antes, es decir, es que la configuración política en el siglo XIV de Álava no tiene nada que ver con la que conocemos actualmente. Los señores, como ha dicho muy bien Félix, tenían un poder omnímodo. La prueba es que después el rey Enrique IV se ve obligado a sacar una orden y ponerse de acuerdo con las hermandades para la destrucción de las torres de estos señores que tenían tal poder que casi se oponían al rey, ¿no? Entonces las cosas son muy distintas y no podemos juzgar con los criterios actuales pues a una personalidad como la del canciller. ¿Era un hombre de guerra o de paz? Yo creo que su papel principal fue un papel diplomático. Yo creo que era un personaje de paz más que de guerra. La prueba es que en las guerras que interviene no tuvo mucho éxito. Pero bueno, yo creo que eso es una circunstancia en la que él evidentemente no tuvo un papel principal. Es decir, las derrotas en muchos hechos no dependen de un solo personaje. Pero en cualquier caso es decir, él nunca presume de sus hazañas guerreras, ni muchísimo menos, y sí, en cambio, se le ve muy orgulloso y muy satisfecho de su papel de canciller y de su papel de embajador y de sus habilidades diplomáticas, que evidentemente las tuvo. Aquí el origen de los apellidos alaveses lo encontramos también en el canciller Ayala, le quiero decir, López, hijo de, y claro. En este caso el toponímico Ayala, López claro. de Ayala. Claro. Y corresponden a esta época todos los apellidos, por ejemplo, quien le habla, Díaz de Mendívil, corresponde a esta época, al medievo. Hombre, bueno, pues ahí están las raíces de muchos de nuestros apellidos, efectivamente. Y además, todos estos apellidos compuestos
que de los que hacemos gala los alaveses y que nos gusta tanto porque nos identifican, pues yo creo que sí que tienen en parte el origen en esa época medieval, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te identifica con una localidad y entonces era muy importante. Una de las cosas que había que demostrar en aquella época, tanto a todos los niveles sociales, era lo que se llamaba la limpieza de sangre. Y por el hecho de proceder del País Vasco, pues simplemente con demostrar que habías nacido en el País Vasco ya la limpieza de sangre se suponía. Entonces te ahorrabas una serie de trámites que eran muy costosos y ese hecho te permitía el acceso a puestos burocráticos en lo que entonces se podía considerar el Estado, ¿no? En el reino, exactamente. Uh-huh. Bueno, pues el canciller Ayala. Y si miramos desde el actual Quejana, lo que vemos en Quejana, ¿de qué siglo es? ¿Tiene que ver algo con este momento en la vida del canciller o no? Sí, claro. Sí. Hay muchas cosas. Hay de diferentes épocas. Hay desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII. Pero yo creo que lo más importante y lo que se enseña pertenece al siglo XIV. Lo que hizo el padre del canciller, sobre todo, y después lo que también pues configuró o arregló el canciller. ¿Está relacionado con la torre, con la iglesia? ¿Con qué está relacionado? Sí, sí, es que es una pregunta cualquiera, muy interesante. Tomar la palabra cualquiera. Me parece muy bien, y ahondando un poco en lo que estaba comentando Fede. Vamos a ver, el siglo XIV en Álava es importante a nivel de las torres señoriales que se hace, pero destaca una sobremanera que es el conjunto monumental de Quejana. Bien, el conjunto monumental de Quejana, yo tengo la certeza, con toda seguridad, de lo que conozco al menos, que es el conjunto monumental más impresionante que hay civil en el siglo XIV en todo el Reino de Castilla. Bien, pero se habla de la torre del canciller. El que tiene ese ideario en la mente es el propio padre, que une linaje y sepultura. O sea, el linaje se tiene que residir en Quejana y tiene que eternamente, o sea, permanecer eternamente en Quejana, su mausoleo. Es el padre, porque se entierra conjuntamente con su mujer en el convento de Quejana. Ahí están las dos sepulturas. Luego el canciller no hace más que profundizar en el tema y construye la capilla de Virgen del Cabello. Ahí hace su mausoleo, pero que ya en el ideario ya lo había tenido el padre, ¿eh? Yo creo, por constar, el siglo XIV en Quejana, yo creo que nos ha dejado la mejor obra artística, arquitectónica, pictórica, escultórica más importante que hay en el Reino de Castilla en el siglo XIV. A su alrededor. Interesante además por una cuestión que es la que da interés a todas las cosas fronterizas, ¿no? Y es que, siendo el canciller un hombre que por su actividad literaria y por su actividad diplomática empieza a ser ya un hombre del Renacimiento, pero sin embargo el sitio que construye, la capilla de la Virgen del Cabello, está retrasada como 100 años con respecto a lo que es estilísticamente su propia vida, ¿no? Y que es una capilla prácticamente románica, a pesar de ciertos adornos que aquí ya son góticos, ¿no? Es el problema de los análisis estilísticos una vez más, ¿no? Sí, hay una cosa de todo este conjunto monumental que sobre la que no pensamos, es decir, y que además me parece interesantísima. ¿Por qué demonios los Ayala toledanos tienen tanto interés por Quejana? Es decir, ellos que estaban en Toledo. Hay Ayalas en Toledo. Claro, el padre del canciller y su hermano, que son los que acceden al señorío de Ayala en un momento determinado, estos estaban en Toledo. Estos se habían engrandecido en Toledo y se habían formado como una gran familia en Toledo, con un poder tremendo. Entonces, ¿por qué tienen tanto interés por Quejana? Y yo creo que ahí hay un tema comercial de por medio. Es decir, estos no eran tontos, estos sabían dónde se jugaban los cuartos, y la prueba es que en Quejana ha habido un mercado importantísimo pues hasta principios o mediados del siglo XIX. Lo menciona Becerra de Bencoa y lo mencionan muchos cronistas. Es decir, esta era una tierra de paso desde Castilla hacia el mar.
y como sitio de paso, ahí se organizó un mercado formidable. Yo creo que los Ayala contribuyeron en la creación de este mercado porque sabían que ahí era un sitio económicamente muy rentable. A su alrededor, ¿qué poblaciones podían existir? No igual en el siglo XIV, pero luego cómo ha ido evolucionando el Valle de Ayala. Pienso en Arceniega como una de las localidades que desde luego sí que por aquel entonces ya estaban en el mapa, igual otras actuales no, pero... No, Respaldiza, por ejemplo, sí que estaba ya y está documentado, y no solamente eso, sino que los Ayala conocen la genealogía, Fernando de Ayala hace la genealogía de la familia, se entronca con los Vela, y dice que están enterrados en Arceniega. Eso es. Vela es del siglo XI, que por cierto es el que, según Ernesto García, y aparece en la documentación claramente, es el fundador de la muralla de Vitoria, en el siglo XI. Luego, Arciniega, los Ayala tienen posesiones en Respaldiza, pero el señor de Respaldiza es Pero López Ayala. Orozco lo mismo. Amurrio, yo creo que toda la población... O sea, que sí que existían ya como lugares de hábitat vivir, habitual. Sí. Habituales. Uh-huh. Bueno, pues recogido hasta ahí el pasado, el canciller Ayala en el siglo XIV. Por cierto, si nos venimos al siglo XXI, yo hace un tiempo que no he estado en Quejana, se lo tengo que reconocer, señor Verástegui, pero uno, cuando estuvo en Quejana, tuvo la impresión de que no había sido el lugar más cuidado por la Diputación Foral de Álava a lo largo de los años de democracia. No le estoy hablando de su responsabilidad ni de los años que lleva usted, le estoy hablando de la Diputación Foral de Álava en las últimas décadas. Allí, pues no sé, yo recuerdo que la torre no estaba en condiciones, estaba como en un estado de continua obra, no se podía entrar, era un domingo a la mañana, ya, no sé si eso ha cambiado algo. Vamos a ver, ahora no hay obras de por medio, se ha hecho un museo bastante coqueto, está bastante bien, se ha puesto ahí una oficina de turismo, eso el lugar es precioso, de la cuadrilla, y al lugar se le podía haber sacado quizá más partido turístico, pero aquello no es Estíbaliz. Pero hay una cosa, hay una cosa, y además quiero decirlo en voz alta y claro, que tenemos que tener en cuenta. Es decir, no todo hay que venderlo al gran turismo, no todo necesariamente hay que venderlo al turismo masivo, porque también tiene otros usos. Y en ese momento, Quejana existe, pues por los cuidados de la Diputación, indudablemente, porque se ha restaurado, se han puesto tejados, se ha hecho mucho trabajo, y esto lo puede decir el propio arquitecto José Luis Catón, que está aquí conmigo, la cantidad de cosas que ahí se han hecho, aunque no se visualicen aparentemente. Sin embargo, también hay una comunidad religiosa que lleva ahí muchísimos años, y sin esa comunidad esto no existiría ahora, sería una ruina y costaría muchísimo reemprender la restauración. Por tanto, yo creo que a esta comunidad religiosa hay que tenerle un respeto. ¿Por qué no lo ponen guapo? ¿Por la comunidad, por el dinero, o porque no se llega a todo? Pues no sé, ¿qué entiendes ponerlo guapo? A mí me gusta guapo. Le he puesto el ejemplo de Estíbaliz, ¿no? Que se nota que, pues que es un lugar habitado, que por todos los lugares se puede andar, que hay unos horarios. Ya le digo que igual han pasado un par de años, desde que estuve en Quejana. De todas maneras, lo que hay ahora allí de turismo, de información, no está gestionado por la Diputación, está gestionado por la cuadrilla. Sí, por la cuadrilla de Ayala. Y por otro lado, yo no sé, la impresión que yo tengo es que el mantenimiento del edificio se ha llevado de manera muy intensa por parte de la Diputación, ¿no? En particular el Servicio de Arquitectura al que pertenezco. Yo creo que he estado allí trabajando desde hace ya muchos años, quiero decir que no es cosa de ahora, es de don Jesús Guinea, el que restauró la torre, y yo he intervenido incluso en algunas cosas de José Chuervina, trabajó en la reforma del convento. Vamos, que me equivoco con la sensación. Aquello está como debe estar. No está como debe estar por una razón. Claro. Porque el problema
de los accesos y de los terrenos de alrededor es que no son de la Diputación. Ese es el tema. Y ahí, pues, quien quiere sacar partido, porque es que parece que la Diputación siempre tiene que pagar con extremada generosidad ciertas cosas. Seamos claros, ¿la Iglesia en este caso? No, particulares. Propiedad privada. Son particulares y además son diversos propietarios, es decir, que es difícil llegar a un acuerdo con ellos. Se está intentando, llevamos un tiempo negociando con los propietarios para intentar acceder a esos terrenos, para poner un aparcamiento en condiciones que los puedan llevar los autobuses. Ese sí, es verdad que es una deuda pendiente y que se está trabajando en ella. Lo que pasa es que a veces las cosas no son tan sencillas, ¿no? Sí, no, que yo creo que es no se puede comparar Estíbaliz con Quejana, por una sencilla razón. Me parece muy bien la reflexión. Yo creo que el patrimonio hay que unirlo hacia el turismo, por ahí tienen que ir los tiros, porque si no nos podemos quedar demasiado parados en el siglo XIV. Pero bueno, comparándolo con Estíbaliz, hay una parte, una comunidad que interviene directamente en el proyecto, o bien para paralizarlo, o bien para promocionarlo. En Estíbaliz, la comunidad propia de benedictinos, creo que se ha integrado plenamente en el proyecto y ellos son los que están liderando el proyecto. En este caso concreto, en Quejana, a las monjas con una edad avanzada ni están en el proyecto ni se les puede pedir que estén en el proyecto. Yo creo que es una cosa más de clausura. Efectivamente, ¿no? Y hay otro factor que yo creo que no podemos olvidar. Yo, si me remonto a mi niñez, es hace muchísimo tiempo, porque soy una persona ya muy mayor, cuando se iba de excursión se iba a Estíbaliz. Quiero decir que Estíbaliz, ahora hablamos del turismo en autobús y demás, y yo recuerdo que ir a Estíbaliz a merendar por la tarde con la familia era absolutamente habitual para muchísimas familias victorianas, de manera que yo creo que eso es otra cuestión. Y una prueba de lo que estoy diciendo es que una de las urbanizaciones más importantes de vivienda unifamiliar que se han hecho en Vitoria está justamente en la colina de Estíbaliz. No es ninguna casualidad, es porque es un sitio de ir de manera habitual, pero no a Quejana, obviamente. Ni siquiera los ayaleses lo tienen como un lugar de encuentro a lo largo del año, en ningún momento. No, pero sin embargo, el Valle de Ayala tiene localidades que desde principios del siglo XX han sido sitios de veraneo para muchas familias, tanto de Vitoria como de Bilbao, sobre todo. Pongo el caso de Menagaray, en el caso de Respaldiza, en todos esos pueblos. En todos ellos hay viviendas unifamiliares o palacios de familias de Bilbao. Pero no, Quejana no significa para la Ayales un lugar de encuentro, un lugar ni siquiera de... Bueno, para las bodas sí. Para las bodas sí. Todos se casan allí. Sí. Yo lo recuerdo, yo recuerdo también de mi infancia. Yo tenía unos tíos que tenían casa en Menagaray y la excursión a Quejana era obligada todos los veranos, ¿no? Sí. Yo creo que hay, lo ha señalado muy bien José Luis Catón, y voy a introducir una cuña que procede de mi anterior profesión de psicólogo. Hay lo que se llama distancia física y distancia emocional. Estíbaliz tiene una distancia física determinada, pero tiene una distancia emocional muy corta para el vitoriano. Es decir, lo encontramos muy cerca. En cambio, Quejana tiene una distancia física que no es tanta, pero tiene una distancia emocional muy larga. Es decir, cuesta tanto llegar, es una carretera intrincada y, en fin, cae un poco desplazado, pues entonces se nos... Pero no solo con Quejana, yo creo que con el Valle de Ayala en general. También. Muchas veces el vitoriano Valle de Ayala, Maroño, ¿qué es eso? Sí, exacto. Sierra Salvada, ¿qué es eso? Claro. Bélica. Sí. El Nervión nace en Álava, no se lo creo. El vitoriano, más de uno descubre ahora, pues que sí, el Nervión nace en Álava. No, es una zona muy desconocida por el vitoriano, pero es que el vitoriano desconoce muchas cosas de Álava, no solo Ayala. Nosotros tenemos la ventaja de que el hecho de trabajar en la Diputación nos hace estar muy próximos a toda la provincia, ¿no? Y la conocemos, yo creo que por esa razón, por nuestro propio trabajo, la conocemos muchísimo mejor. El vitoriano llegaba, yo creo, hasta Salinas Bañana, pero ya Valdegovía, lo de Valdegovía es de las últimas décadas. Está empezando a llegar, efectivamente. Sí. Antes hasta Salinas. Bueno, seguimos con el canciller Ayala. ¿Por qué una programación cultural tan importante? ¿Por qué este esfuerzo? ¿Cuál es el objetivo final? Nosotros decíamos que el objetivo final de toda esta conmemoración era dar a conocer el siglo XIV en Álava y al fin y al cabo también pues promocionar el turismo cultural en Álava. Es evidente que nosotros no podemos vender playa, aunque tengamos una playa preciosa en Garayo.
Ya podemos y además también tenemos una playa de hace 140 millones de años. Esto también lo podemos empezar a vender, donde se encuentra el ámbar. Pero realmente no tenemos un turismo de playa, ¿no? Eso está claro. Y tampoco, digamos, tenemos otros tipos de turismo. El turismo que podemos vender nosotros es el cultural, y además bien vendido, es que está asociado a la historia y a la cultura en general. Tenemos un elenco de músicos formidable. Tenemos muchos valores que debemos de empezar a vender, y este ha sido nuestra pretensión, primero a reconocer al canciller Ayala para quien no lo conociera, pero también vender un poco el siglo XIV en Álava, que es formidable. Tenemos las pinturas de Alaiza Gaceo, tenemos la catedral vieja desde el siglo XIV, la parte más importante, el pórtico de Santa María de la propia catedral, el pórtico de Santa María de los Reyes de la Guardia, el propio pórtico de San Pedro, el que da a la parte vieja, también es del siglo XIV. En fin, ¿qué relación tiene el canciller con Alaiza y Gaceo? Porque es algo ya que habíamos escuchado en las últimas semanas. ¿Qué relación tienen? ¿En época solo o no? En época fundamentalmente, y porque al fin y al cabo las pinturas de Alaiza y Gaceo nos están hablando de muchas cosas que están asociadas a la historia del canciller. Guerras, entre otras cosas, porque además pertenecen al señorío de Salvatierra, Exactamente. La tierra de Realengo. Exactamente. La primera piedra la pone el canciller cuando recibe el título de señor de Salvatierra, que luego, posteriormente, el Pedro López de Ayala, que se llama igual que él, ya recibe por parte de los Reyes Católicos el título de conde de Salvatierra. Y algunas veces la nobleza, porque a veces se dice la nobleza siempre y la realeza, ¿no? Hay veces que se llevan muy bien y hay veces que se llevan muy mal. Las ordenanzas de Álava fueron utilizadas por la realeza, por ejemplo, para quitar el señorío de Salvatierra a los Ayala y pasar a ser una villa real. Es decir, que ha sido una constante. Es decir, los Ayala no siempre han estado bien con el de arriba, han estado algunas veces bien y otras bastante mal. Y la verdad es que y con el de abajo también. Efectivamente, y con el de abajo. Ya pues no sé si una de las cosas que permanece en el tiempo, creo que sí, es el mercado de martes de Agurain Salvatierra. Ese mercado que ahora me voy a equivocar en la denominación, ¿cómo es? Martes de mercado, ¿cómo se llama, señor Verástegui? El que se celebra siempre en ese martes del mes de octubre. ¿En Salvatierra? En Salvatierra. Pues no sé. Hay el mundo del comercio se escapa. En Álava solo hay un mercado que se mantiene entre semana, que es el de Salvatierra, y me parece que con las viejas fiestas de Salvatierra en octubre. Sí, 600 y pico años tiene, y corresponde a la historia de Agurain Salvatierra y el derecho a poder celebrar mercado. Es un mercado especial porque es el único que se sigue celebrando cualquier año, todos los años, el martes, no en fin de semana. Por eso había muchos intereses en Salvatierra. Los Ayala, si había mercado, cobraban, era señorío, y aparte el conde cobraban los impuestos del mercado. Y si era villa realenga, el que lo cobraba era el concejo. Bueno, señor y en Vitoria era los jueves, que también fue otra de las conquistas de la época de las ordenanzas. La elección de la exposición y el lugar, y es aquí donde José Luis charlará de forma más amplia. ¿Por qué la Catedral Nueva? ¿Por qué ese lugar? ¿Se le da una vuelta a diferentes ubicaciones o lo tienen claro desde el principio, la Catedral? Pues yo creo que lo tuvimos claro desde el principio. Porque, vamos a ver, la Catedral era un lugar muy interesante como recinto, además con poco uso. Después tenemos ahí un museo precioso, el Museo Diocesano, que se lo debemos a mi compañero aquí en el estudio, José Luis Catón. Es ciertamente una preciosidad el Museo Diocesano, la gente lo está visitando cada vez más, es el que más ha crecido en visitas, porcentualmente hablando, y realmente queríamos hacer una exposición de cierta envergadura. Para ello no podíamos recurrir a las salas habituales y pensamos en algún sitio así un poco especial. Realmente la catedral reunía varios requisitos esenciales. Primero, estar en el centro de Vitoria. Segundo, tener un parking debajo. Tercero, tener espacio disponible por todos los lados. Y cuarto, estar asociado a un museo, lo cual nos permitía no tener que invertir tanto en temas de seguridad y garantizar cosas
que a la hora de pedir piezas, y sobre todo piezas importantes como las que se exhiben aquí, nos iban a exigir los conservadores de los museos o de los sitios de donde viniesen. Tenía un problema, había que hablar con el obispo. Bueno, ese fue un problema menor, porque fue ipso facto, es decir, en cuanto se lo propusimos primero al vicario, se mostró entusiasmado, y bueno, pues el vicario se encargó de transmitir su entusiasmo al obispo y no hubo ningún problema. Es cierto, hay que agradecérselo al obispo. Así que si necesitan algo, ya saben, no donde el obispo, sino donde el vicario. Preguntan Bueno, por el vicario. Nuestro interlocutor directo. No, que algunas veces pregunta la gente, ¿y por qué no en Quejana? ¿No? Quejana, desde un primer momento, y todos sabíamos, era imposible que reuniera este patrimonio porque... Seguridad. No por la seguridad, simplemente por las condiciones, digamos, accesibilidad, climáticas de accesibilidad y tal, era imposible, ¿no? Entonces, quiere decir que no se rechaza Quejana, es que Quejana es imposible que albergue esta exposición. Y de todas maneras hay otra cuestión, además, evidentemente, de todo lo que ha dicho el diputado, pero hay otra cuestión que a mí me parecía desde el primer instante que era muy clara, y es que una exposición de esa envergadura, que ya en cuanto el comisario Félix, el comisario de la exposición, me dio la primera lista de materiales, pues estaba claro que iba a ser una exposición de un horizonte amplísimo, ¿no? de un alcance enorme. Entonces, yo creo que el espacio de la exposición, en este caso, es tan importante como la propia exposición. Es decir, el espacio que propone la Catedral Nueva, ese espacio gótico, aunque sea moderno, pero ese espacio gótico en cuanto a sus dimensiones, en cuanto a sus proporciones y sus materiales, a mí me parecía que era el más adecuado para mostrar el tipo de material y sobre todo para crear el ambiente que a mí me parecía que tenía que tener la exposición. Entonces, por esa razón, yo creo que desde el principio no hubo ninguna duda que por todas estas razones el lugar más idóneo era el de la catedral, ¿no? Estamos hablando, claro, de que solamente con el trocito que estamos ocupando son 600 metros cuadrados. Es que no hay ninguna sala en Vitoria que tenga esa superficie. Algo que se le agradece al señor Verástegui y que me surge ahora a bote pronto es que cuente con los de la casa. No haga como suele ser habitual en estos casos, que hacen una subcontrata, una empresa privada que resulta que lo ha hecho muy bien en Palencia y que hacemos un concurso. No, bueno, con la gente de la casa. Hemos contado con los de la casa, pero también hemos tenido que contar con una empresa importante. Pero para, digamos, lo importante, contar con los de la casa. Hilando un poco con lo que decía el señor Gatón, el responsable de esta empresa me decía, bueno, es que en este sitio, si el canciller abriese los ojos y se encontrase aquí, no le sorprendería nada, porque es gótico. Entonces, hay otros dos motivos que a mí antes se me han olvidado, también los pensaba mencionar. Hay uno muy importante, y es que es el año del centenario de la catedral también. Es decir, hace 100 años se puso la primera piedra, y esto también lo queríamos celebrar. Pero menos mal que le han encontrado una buena utilidad a la catedral, porque ya puede cumplir 100 años que 200, que no tiene apego en la ciudad, ¿no? Ahora, por lo menos con el Museo de Arte Sacro, y ahora con esta exposición, y si además se consigue que sea un lugar por el cual se pueda trabajar en este sentido, esa es la idea. Hay una cosa sobre la que quería volver con respecto a lo de emplear personal de la casa. A mí, cuando se me propuso como director técnico del montaje de la exposición, me pareció que era tal el alcance y tal es la categoría de las piezas y el lugar, que me pareció que efectivamente, aunque desde el Servicio de Arquitectura pues estoy curado de espanto pero me parecía que sí que era necesario contar con una empresa que pudiera hacer frente a ese desafío, ¿no? Porque realmente manejar piezas que bueno, hasta viajan con escolta policial, y con unos seguros que son, y además en el escaso tiempo que nos quedaba, con muy poco tiempo, pues eran bueno, eso ha sido una proeza de José Luis. Pero en todo caso, sí, la verdad es que en la Diputación se tiende a contar con el personal de la casa. Y además yo creo que es una pregunta bastante inteligente por una sencilla razón. Ahora que se habla del label, yo creo que este label es propio de la Diputación, es decir, sí, señor, por decir de alguna forma,
Yo creo que desde mi punto de vista como comisario tengo que agradecer que desde un primer momento, cuando yo presenté el primer proyecto, en vez de ponerme ninguna condición, todo lo contrario, adelante con el proyecto, lo hemos elaborado, se contó con el siguiente apartado, es decir, quién va a ser capaz de montar esto en un lugar adecuado. Se contó con el secretario de arquitectura, apareció José Luis Catón, es decir, que todo el personal tiene razón, que ha tenido una decisión firme son funcionarios de la Diputación. Tiene razón, que echando la vista atrás, y me estoy acordando la restauración, que hubo voces que nos decían, esto lo tenéis que contratar fuera, tenéis que buscar un comisario no sé qué, no sé cuánto, o sea, hubo gente que opinó así, y al final fue una apuesta por los funcionarios, porque al fin y al cabo tenemos unos funcionarios en la Diputación que han demostrado, y unos técnicos que han demostrado la valía que tienen. No, yo creo que esto es el triunfo, me ha encantado tu pregunta, pero este es el triunfo de los técnicos de la Diputación, pues sobre los que puedan contratarse fuera, ¿no? No, se lo decía de corazón, porque claro, estamos cada vez más habituados del mundo de la empresa, la subcontratación, la contratación y todos estos temas, ¿no? Para cualquier cuestión que puede tener que ver con la cultura y no con la cultura, con otro tipo de servicios. Incluso pensando en un futuro en que puede ser un lugar para futuras exposiciones. Claro. La idea es que una inversión como esta queda plenamente justificada en el sentido de que la pretensión que tenemos es que esa gran vitrina y algunos elementos más de esta exposición vayan a quedar de forma permanente ahí, o bien para extender la exposición permanente del Museo Diocesano, bien para hacer exposiciones transitorias. Pero eso va a quedar ahí. Puede servir para ambas cosas perfectamente, sí. Y además yo diría que prácticamente con un aprovechamiento, yo diría que del 85 del 90% del material que se ha comprado para la exposición, porque realmente lo que tenemos ahora, y yo insisto mucho y no sé si se me hará caso, pues es que eso es ya una nueva sala del Museo de Arte Sacro, porque la cuestión es que el Museo de Arte Sacro tiene una cantidad de fondos impresionante, Quiere decir que lo que se ve es una selección, una muy buena selección de piezas, pero por ejemplo hay muy poco expuesto de unos materiales que a mi juicio son importantísimos, que son toda la ropa litúrgica. Exacto. Y todos los libros que hay cantorales, en la diócesis, cantorales, el índice de cantorales, claro. como hemos dicho ahora. Entonces, con esta vitrina se podrían montar ya con una inversión muy pequeña, se podrían montar todos esos materiales. Pero además es que el espacio que ha quedado, que además ha quedado muy bien rematado y con una cara hacia la nave principal que prácticamente parece como de tapicería, ¿no? Pues realmente es que no molesta para nada al culto, no molesta a los visitantes. La catedral tiene muchos visitantes. Yo que paso mucho tiempo en ella por el museo, por el montaje, etcétera, y realmente yo veo que está entrando gente continuamente. Es decir, el primer sitio donde paran los autobuses que traen turistas es en la parada de los autobuses, y entonces la gente entra. Unos se quedan mucho, otros menos. Estamos con una cosa a nuestro favor muy importante, que es la comunión que hay entre la Diputación y el Obispado en temas de patrimonio, del que yo conozco el patrimonio mueble. Es decir, nos planteamos cualquier exposición para hacer en la catedral, ningún problema. Vamos a revisar la iglesia de Tuesta como la otra, inmediatamente 2 llamadas, hacemos la revisión. Hay que hacer una visita guiada con Zoilo Calleja, eso es una maravilla, por ejemplo. Es cierto. Uno de los miembros del Obispado. El Museo Diocesano se inauguró hace 8 años, y desde hace 8 años, en mi caso, por ejemplo, a mí se me sigue llamando prácticamente para diseñar hasta una peana o para cualquier cosa. Ahora mismo, por ejemplo, acabo de montar el Calvario de Aguileta, que es otra pieza que es extraordinaria del siglo XIV, que yo recomiendo que se vaya a ver, que se acaba de restaurar, y se ha hecho un montaje no solamente para que se vea la restauración, sino para que se vea también el proceso de restauración que también se ha hecho en la Diputación. Y lo mismo que las piezas de Gáceta que aparecieron emparedadas y que también se han restaurado aunque ya llevan expuestas desde el mes de julio del año pasado, pero también son del siglo XIV y son un perfecto complemento para la exposición del hay que decir que la exposición no termina en lo que se ha hecho ahora, sino que también hay que visitar el Museo Diocesano, que hay estas piezas que está diciendo José. Extraordinarias. Fantásticas. Bueno, con intención de cerrar las puertas, ¿la exposición cuándo cede?
Bueno, me vas a hacer decir un secreto, pero en fin, lo tenemos que decir. La idea es, bueno, teóricamente se acaba la exposición a mediados finales de julio, pero tenemos la esperanza de que por esas fechas, pues en los diferentes estamentos, las instituciones que nos han dejado estas piezas, pues no tengan demasiadas ganas de que se las devolvamos porque estará el personal de vacaciones. Entonces les diremos que, en fin, que si se empeñan, pues que nos las quedaremos 2 meses más. Y mantenerlo durante el mes de agosto. A ver, no sé, bueno, en primer lugar, una pugna muy difícil, va a ser complicado, pero nuestra idea sería poder continuar con la exposición durante las vacaciones. Querían abrir para Semana Santa y no pudo ser, ¿no? Eso pensando en visitantes y demás. Claro. La idea era abrir antes de Semana Santa, no solamente pensando en visitantes, sino también pues para evitar, yo qué sé, pues posibles sospechas de hacerlo en época electoral y tener dificultades en ese sentido. Pero una exposición como esta necesita tiempo para montarse y además preferimos supeditar el capricho nuestro de apuntarnos el éxito de abrirlo antes de Semana Santa, sí, a la seguridad de que las piezas... No les apretaron, señor López, señor Gatón, no les apretaron. El que apretó precisamente fui yo. Es decir, a mí se me había planteado inicialmente el 16 el 16 de marzo, que es la fecha de la muerte del canciller. Sí. Ajá. Y yo tuve que empezar a decir primero una fecha y luego otra, y ya apretando muchísimo conseguí que me dejaran, porque fue así, que me dejaran el 18 de abril, porque realmente yo veía que no llegaba. Claro, tiene mucha dificultad porque son 100 y pico piezas, que cada pieza tiene una problemática distinta, había que ir resolviendo los temas puntualmente con cada una, entonces te quiero decir que... Bueno, y hay que decir que la admiración de todo el mundo fue que es que la exposición estaba montada 5 días antes de abrirla. Sí. Esto sorprendió a todos los correos, a todos los que venían con piezas, y sobre todo les sorprendió que hubiese allí 4 personas de restauración, 5 personas de restauración que estuvieron pendientes y que estaban cumpliendo perfectamente los horarios que se estaban dando. Si le decía, usted va a llegar aquí con su caja, con su pieza, esa caja se va a abrir a las 11, a las 11:30 se va a preparar y a las 12 estará expuesta en la vitrina, y usted a las 12:30 se puede ir otra vez a Cádiz o a Granada o de donde venga. Y así se cumplió todo. Fue una cosa como milagrosa, pero que no fue milagrosa, se debe al trabajo de profesionalidad. Exacto. No, está bien organizado. Y luego cada uno tenía una función muy particular, cada pieza era mirada por los restauradores, el que la colocaba estaba esperando con las manos. ¿Se necesita una especie de notario para esto? Me ha llegado a mí en esta comisión. Así es. Sí, los notarios en este caso son los restauradores y, claro, es decir, a nosotros nos pueden decir, nos pueden decir que una pieza llega en buenas condiciones y al abrirla encontrar que no está en tan buenas condiciones. De hecho, nos ha pasado. Entonces tenemos que con el correo que viene justificar que eso está así. O piezas cuando se entreguen y te decimos, ha venido con este estropeado, no, ya te lo tenía anteriormente, eso hay que tener mucho cuidado porque la suspicacia o la mala información pues puede dar interpretaciones y todo eso está ya protocolizado, como ahora se hacen tantas exposiciones por todos lados. ¿Alguna pieza, que se ha quedado pendiente que no ha podido hacer? Claro. Que no se ha podido traer. Sí, claro. El retablo. 2 concretamente. Una es el retablo pero ya lo dábamos por hecho, porque traer una pieza de 8 metros en sí, pero Félix, no dejamos de ponerle empeño. No, pero te digo, empeño le pusimos todo más técnico. Yo veía los ingredientes más técnicos que el señor Federico cuando me decía, no, vamos a escribir la carta, se ha escrito, se han hecho todos los esfuerzos, llamadas telefónicas. Incluso habíamos hablado con una empresa. ¿Dónde está el retablo? En Chicago, en el Instituto de Arte de Chicago. Sí. Y había otra pieza. Habíamos hablado, perdona Félix, habíamos hablado ya con una empresa que nos pagaba el transporte. O sea que ya lo teníamos eso incluso amarrado. Pero en fin, no pudo ser. Sí. Yo creo que se temían lo peor. Que no volviera. Pero realmente la reproducción fotográfica que hay en la exposición es una reproducción fotográfica de una sola pieza que está fotografiada en Chicago. ¿Y es propiedad de quién el retablo en la actualidad? Del Instituto de Arte. Fue vendido en 1913 por la comunidad religiosa. Sí.
Es decir, que no es de... Sí, luego hay No, otra no, pero de reciente. Ya no les quedará nada, no. Se lo habrán fundido. Una de las ventajas es que generalmente pensábamos que esto había sido pues una especie de robo, ¿no? Y sin embargo se hizo con todas las de la ley, por desgracia. Es decir, que se la llevaron pues adquiriéndola en el precio que se les puso. 30.000 pesos. Sí, sí. Bueno, 30.000 pesos, No hubo, entonces sería una fortuna. por no haber, claro. no hubo Entonces, una ni fortuna, derecho de tanteo ni evidentemente. retracto del Estado. No Sí, sí. hubo, es decir, que bueno. Pero la Porque reproducción que se ha hecho esperamos poder dejarla en donde está. Eso ya no tiene vuelta de hoja, porque ahora uno si pide precio, señor Verástegui, Puf. O sea, simplemente para pagar el seguro de ese retablo hubiéramos tenido que necesitar todo el dinero que nos ha costado la exposición, Para el seguro. prácticamente. Porque es que es una pieza de un pero valor lo intentaron, incalculable. a pesar de ello, lo Para que intentaron. tengas una idea, por 30.000 pesetas entonces se podían haber comprado todo el conjunto monumental de Quejada. Sí, Pues, sí. ¿eh? Seguramente. Muy probablemente. Sí, con monjas Sí, incluidas. es una pieza más en la actualidad, es una pieza de lo que es el arte en el siglo XIV del Reino de Castilla. En pintura es de lo mejorcito que hay. O sea que sin ninguna duda. Esa es una pieza, ¿y la otra? Hay una pieza de alabastro que es San Jorge matando al dragón, que también era de alabastro procedente de Inglaterra. Parece ser que es del hijo del canciller, de Fernán Pérez de Ayala. Pero bueno, es una pieza de alabastro que estaba documentada en Quejana, que también efectivamente sobre los años 50 sale y está en el Museo Nacional de Arte de Chicago, perdón, de Washington. Es También una los pieza que norteamericanos. pasa por ser una de las mejores piezas de alabastro del procedencia española. También vendida. Sí, se vendió. Es decir, por eso cuando Los- hablamos del los conjunto monumental estadounidenses de... en 1913 ya sabían dónde estaba el material para venir a por él. No, se subastó en Sotheby's, ¿eh? Ah, se Hicieron- subastó. por eso Sí, te digo que son piezas que no se hizo ni el derecho de tanteo. Todas, Vale. todas se subastaron, ¿no? Yo Sí. creo que el retablo también. Sí, no, el retablo El retablo se subastó, esta pieza también, y el tríptico que se expone en la exposición. Me imagino que para maravilla la de- comunidad fue un pequeño drama. Seguro que lo vendieron por necesidad. Lo No estaban te, pasando- no te quepa duda. Lo estaban Sin la pasando menor mal. duda, ¿O? sin la menor duda. Sí. Sí, sin la menor duda. Como tantas otras cosas. Bueno, y documentalmente se sabe que en el retablo es un problema de estructura del tejado, que nadie se hace uso, estaba el tejado cayéndose, Ah, cierto. entonces quieren hacer la reforma, la Diputación no aporta nada, Los patronos los Ayala tampoco. tampoco dan razón de nada, y entonces lo tienen que vender para con ese dinero hacer la reestructuración del y hay tejado. otra pieza que no hemos comentado que también nos ha dolido que no haya venido, y precisamente está en Burgos. Pero en fin, bueno, pasan cosas de estas. Ujú. Pero porque alguien se le puso que no. Exactamente. Sí, puede pasar. Sí. Puede. O también hay piezas que vienen y Bueno, no hay tenían una que pieza venir, que por viene- ejemplo. hay una pieza, yo creo que de lo más importante o lo más satisfecho que podemos estar de la exposición es poder traer la pieza que le regala el rey francés Carlos VI al canciller. Le regala un tríptico de influencia francesa, germana, norte Italia y tal, situado en esa zona, que pasa por ser uno de los mejores trípticos que hay en este momento en el Estado español. Y ya la última. ¿Queda alguna Ayala? ¿O muchos? Quedan muchísimos, pero muchísimos. Tienes Aquí tenemos uno. Aquí delante tienes uno, por ejemplo. Pero sí, ¿En qué apellido? efectivamente. Pues no lo sé, ni idea. Pues lo que pasa es que, vamos a ver, Gaitán de Ayala yo tendré el 14º, así por ahí. Gaitán de Ayala. Sí. Y en cuanto a López de Ayala, directos, ¿usted cree que...? Sí quedan, sí, quedan? sí, hay López de Ayala de primero incluso. Hay un señor, por ejemplo, en Tenerife, que tiene el apellido y además es conde de Fuensalida, no me acuerdo qué título tiene, pero que sí tiene este apellido, López de Ayala. Hay uno que conozco que se apellida López de Ayala y Pérez de Ayala. Los Ayala tienen tres centros fundamentales, que son el de Murcia, el señorío de Toledo y el señorío de Ayala, ¿no? Es decir, que ahí están los tres tipos de Lope de Ayala que se expanden, pues claro. Sí, a lo pero largo de los quizás siglos. los más directos sean los duques de Alba Sí, y los marqueses de Lozoya. Lozoya. Sí. Ujú. Los duques de Alba, que luego también tienen ese título de condes... Condes de Salvatierra. Condes de Salvatierra. Cayetano. Condes de Ayala, condes de Salvatierra y Y duques de Beric. Le vamos a invitar al conde de Salvatierra a la inauguración de la exposición que vamos a hacer en Salvatierra ahora.
No, A ver si viene. ¿esto no va de broma? No va de broma. No va de broma. Bien, perfecto. Pues desde Si luego hace que uso de eso, pues estaremos. ¿Cuándo es la exposición? Se le invitó a esta otra exposición. Sí. Lo que pasa que y sintió mucho no poder venir, pero había tenido, ya sabes que le dieron una tos, un caballo, y había estado lesionado y se estaba recuperando, y justamente ahora tenía un concurso hípico, me parece que en Suiza, y le cogía estas fechas. Y Que venga Eugenia. entonces, también, no, pero el conde de Salvatierra es él, y entonces tendría que haber venido él. Y él personalmente se disculpó. Bueno, que venga la hermana del conde de Salvatierra, que venga a Radio Vitoria. Bueno, Y muy usted bien. se lleva al conde. la exposición de Salvatierra es se inaugura el 7 de mayo. 7 de mayo. Pues a la vuelta de la esquina, sin lugar a dudas. Félix López, José Luis Catón, Fede Verástegui, desde luego que hemos pasado un buen momento y espero que nuestros oyentes también. Muchas gracias, sí. A ustedes. Gracias. Beti bezala, Eusko Ikaskuntzak antolatuko dituen ekitaldien berri emango dizuegu espazionen bidez. Hurrengo ekitaldia literatura eta sinemaren inguruan antolatutako hitzaldi zikloa izango da. Maiatzak 2an Arkaitz Kano idazleak ondoko hitzaldia eskainiko digu Euskal Herriko Unibertsitateko errektoretze ordetzan. Gidoia eta literatura hitzaldia goizeko 10:30 hasiko da. Sarrera doainik izango da, informazio gehiagorako, badakizue, Eusko Ikaskuntzaren telefono zenbakia 945 2 3 1 5 2. Berriz esaten dugu, 945 2 3 1 5 2. Mila esker, datorren, aseguru arte, aio.